Buenos días. Antes de ir con la materia que nos toca ver hoy, eh, bueno, dos avisos, ¿ya? Las fechas de la evaluación regular 2 y 3 ya están fijadas, ¿ya? Y también están en concordancia con las evaluaciones del tercer semestre en el cual está esta asignatura, es decir, no topan con otras evaluaciones. Ya cuando me meta al aula virtual, ahí se las voy a comentar y ¿cómo se llama? Y vamos a ver qué está con el audio. Me pueden apagar el audio. Ahí. Eh, Cuando me meta al aula virtual, ahí les voy a mostrar las fechas. Y bueno, y recordarles que hoy día parte el primer control ya oficial, eh, cuyos detalles también les voy a comentar una vez que hayamos visto un pedacito de materia que nos falta, ¿ya? Así es que si tienen alguna duda de algo, la plantean ahora, o si no voy al tiro con ¿cómo se llama? Con lo que tenemos que ver. No hay dudas, parece. Ya. Entonces, deberían estar observando el aula virtual en este momento ay, no activé, que la embarré. Deme un minutito que tengo que activar el programa que hace las flechas. Ahora sí. Ya, deberían estar viendo el aula virtual. Entonces, lo primero, me estoy metiendo ahí en antecedentes generales, ¿ya? Lo primero es comentarles, y las voy a ingresar acá, en SAGAF ya están agregadas, ¿ya? Perdón. La segunda, evaluación regular, como se llaman en la universidad, sería el 22 de junio, y la tercera es el 14 de julio. Ya no sé si ustedes la anotan ahí en cosas aparte, pero por si acaso, ¿ya? Em, Cerramos esto, ¿ya? Recuerden que esas están ¿cómo se llama? En SAGAF, si es que ustedes utilizan SAGAF para consultar eso. Ya, nos vamos entonces, deberíamos ocupar unos 40, 50 minutos para terminar un tema, ¿ya? Habíamos quedado pendiente el seguir explicando en contabilidad nacional qué es lo que implicaba calcular el PIB en función del gasto. Habíamos visto anteriormente el cálculo del PIB en función de el pago a los factores productivos. Entonces, acá. Vamos a ir acá a la pizarra, que es donde tenemos todos los materiales, ¿ya? Entonces recuerden que, ¿ya? Esto ya lo habíamos concluido, ¿ya? Y PIB según gasto estaba avanzado un 20-25%. Y la idea, que yo creo que no nos va a costar nada, es terminarlo en la clase de hoy, ¿ya? Y después ya vamos y les explico, hay un par de puntos eh, que les quiero comentar ¿cómo se llama? Sobre el control, y ahí y con eso estaríamos en la clase de hoy. Se supone que están viendo las diapositivas, les pregunto porque a veces no ven lo que yo en el fondo estoy haciendo. ¿Están viendo las Sí, profe, sí se diapositivas? ve. Sí, ya. Entonces, para retomar nomás solamente este punto, en un par de minutos hacer la síntesis. Recuerden que el PIB se puede medir, la actividad económica se puede medir en base o desde tres perspectivas, ¿ya? Sumar el pago a todos los factores productivos y van a obtener el PIB. Sumar el gasto, ¿ya? Es decir, en qué se utilizan los bienes y servicios y van a obtener el PIB. Y la última, que no corresponde a la clase de hoy, es sumarlo en función de
las industrias que generan valor agregado, ¿ya? Esa es la última en la perspectiva de la producción, la que vamos a ver ahora en la perspectiva del gasto, y la que habíamos visto en clases anteriores era la perspectiva de la renta, ¿ya? Entonces, en función de esta perspectiva, que es el PIB según el gasto, recuerden que esto lo habíamos visto, estoy solamente haciendo repaso. El PIB, que es la I, ¿ya? Se nota como I, recuerden bien eso siempre, porque va a ser la notación general que vamos a empezar a utilizar cada vez más. El PIB sería la suma de cuatro componentes de gasto, o sea, lo que consumen las familias, la inversión que realizan las empresas, el gasto del Estado y la diferencia entre lo que yo exporto, o sea, los bienes y servicios que le vendo a los extranjeros, a otras economías, y lo que importo, ¿ya? Exportaciones menos importaciones, ¿ya? De bienes y servicios, ¿ya? El consumo de la familia, aquí estaba la descripción, ¿ya? A grandes rasgos, son todas las cosas que gasta la familia, salvo, conceptualmente, ¿ya? Los pagos que realiza para la vivienda, ¿ya? Eso es parte de la inversión, ¿ya? Y teníamos que el consumo de la familia se puede abrir en tres categorías, ¿ya? Yo había hecho como una flecha ahí, entonces uno era servicios, ¿ya? Y esos son todos los intangibles, ¿ya? Otro era el consumo de bienes no durables, ¿ya? Y ahí el caso típico son los alimentos, o un buen ejemplo de entenderlo, los bienes no durables son aquellos que, si ustedes hacen el acto de consumo, estos bienes se extinguen. Esa es como la definición bien general, ¿ya? Y los bienes durables, que era la tercera categoría, ¿no es cierto?, la que aparece acá abajo, que son aquellos que tú puedes estarlos consumiendo, pero perduran, ¿ya? No se extinguen, y un ejemplo de ello es, por ejemplo, un mueble, ¿ya? Esas definiciones entre bienes durables y no durables son solamente para que uno entienda el concepto, ¿ya? En el hilado fino uno puede entrar con un montón de detalles, pero no son algo tan relevante para nuestro curso, ¿ya? Y bueno, habíamos visto, y aquí tenían una gráfica, ¿ya? De los datos reales de Chile para los últimos, bueno, obviamente el 2020 no está, para los últimos 5 años, desde el 2015 al 2019, ¿ya? Y a diferencia de lo que la mayoría quizás podría pensar, ustedes pueden observar claramente que el consumo de bienes durables, perdón, servicios, ¿ya? Dentro de la altura total de esa barra, es un porcentaje importante, ¿ya? Más o menos la mitad, ¿ya? En servicios se incluyen gastos en educación, ¿ya? Por ejemplo, el que tienen ustedes, su hermano, su familia, ¿ya? Servicios médicos, etcétera. Por eso es que uno a lo mejor de repente lo tiende a asociar como ir al cine, lo cual eso es un servicio y serían como montos chicos, ir al cine, ir a un restaurante o ustedes si van a una discoteca, eso es un servicio, ¿ya? Pero en realidad los montos son bastante considerables. Eso es típico, hago un paréntesis aquí nomás, ya que adicional, ¿ya? Eso es típico de las economías que empiezan a ir creciendo, ¿ya? El componente del servicio empieza a ser cada vez más fuerte, ¿ya? Si ustedes compararan qué porcentaje del gasto total de las familias representan los servicios en países que tienen niveles de desarrollo bastante inferiores al nuestro, se dan cuenta que son cada vez más bajos. O si se van al extremo y piensan en algunos países africanos, ellos prácticamente no consumen nada en servicios, por si acaso, ¿ya? En verde, ¿ya? Tenemos el componente que tampoco es menor, ¿ya? De bienes durables, perdón, no durables, esos que se extinguen, y por lo tanto ahí ustedes tienen el clásico ejemplo de los alimentos, que obviamente también es un componente bastante considerable. Y finalmente, que el que en el fondo nos interesa, ¿ya? Aquí se observa que es comparativamente al resto, ¿ya? Bastante menor. Ahí están los bienes durables, ¿ya? Y ahora, aquí viene lo que es relevante para nuestro curso. Si son tan chiquititos el consumo de bienes durables, ¿por qué se registran? ¿Por qué no lo clasificamos sencillamente en servicios
que son los intangibles, y bienes, que son los tangibles. La razón por la cual se lleva un registro separado, ¿ya?, del consumo de las familias de bienes durables, es que ese consumo de bienes durables es muy sensible a los ciclos económicos, ¿ya? Entonces, yo no recuerdo porque fue hace un tiempo atrás, cuando ya estábamos viendo esta materia, yo les decía, si les preguntara a ustedes, ¿quiénes en su familia están pensando en este momento, ejemplo de consumo de bienes durables, por ejemplo, automóvil, ¿ya? Eh, ¿Quiénes están pensando cambiar el auto en este momento, ¿ya?, o comprarse uno nuevo? Y la verdad es que en estos momentos, donde hay incertidumbre en el nivel de empleo, donde hay personas que han perdido su empleo, familias donde se ha perdido el empleo, esa decisión la postergamos, ¿ya? Cambiar el refrigerador, cambiar los muebles, para otro momento. Entonces, cuando se empieza a observar, a lo que voy, cuando se empieza a observar que el consumo de bienes durables empieza a disminuir, es porque lo podemos asociar a que la economía no anda bien, estoy en contracciones económicas o a lo mejor en el fondo, ¿ya?, del ciclo económico. Y eso es relevante. Les comento, aunque después lo voy a aclarar con mayor profundidad, es relevante porque los cambios que hay que hacer en una economía dependen de hacer un buen diagnóstico. Entonces, hay momentos en los cuales ciertas políticas son necesarias de implementar, pero en ciertas partes del ciclo. O sea, el actuar, por ejemplo, que tiene el Estado hoy día, ¿ya?, es absolutamente distinto al accionar que tiene que hacer cuando esté por acá arriba, ¿ya?, cuando estemos por acá arriba. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener súper claro dónde estoy en un ciclo económico, ¿ya? Y una de las pistas, aparte de ver el IMASEC, que ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores, ¿ya?, aparte de ver qué le está pasando a la inflación, ¿ya?, aparte de ver qué le está sucediendo a los registros de empleo, hay que tener harto cuidado, hay que ir agregando más diagnóstico. Cuando ustedes van al doctor, ¿ya?, el doctor no solamente les pregunta, ¿qué le pasa? Tengo fiebre. Con eso no puede determinar claramente qué está pasando, ¿ya? Entonces hace un diagnóstico, les toma la temperatura, ahí mete los aparatos ahí por el oído, no sé, ya saque la lengua y empieza a hacer un montón de cosas para hacer un diagnóstico más completo. Acá también, a pesar de que todas las variables se van a ver que se mueven todas de manera perfecta con los ciclos económicos, en la práctica no están así. Y por eso debemos tener conceptos que me ayuden a mí a hacer un buen diagnóstico. En este curso no hilamos fino, tenemos los conceptos generales. Ya, entonces repito, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos economías que están en situación complicada, está disminuyendo su actividad económica? El consumo de bienes durables empieza a mostrar inmediatamente caída. Y me parece que les mostré en la clase que correspondía más a entregar estos detalles, de que en nuestro país las ventas de vehículos se están desplomando, las tiendas de retail que se dedican a vender camas, almacenes para ir, me refiero, ya, están extremadamente complicados. No sé si les mostré las zapaterías, las líneas de zapatería bajaron sus ventas de una manera impresionante, ¿ya? Bueno, todo lo que es consumo de bienes durables empieza a disminuir. Y lo contrario, si les mostrara fotos, ¿ya?, pero yo creo que es obvio, lo contrario sucede cuando la economía anda por el otro lado, pues, cuando vamos creciendo fuerte, cuando las personas saben que van a tener cierta seguridad en sus niveles de empleo actuales e intuyen que si el futuro va a ser bueno, el consumo de bienes durables empieza ahí a subir, ¿ya? Y ahí las familias cambian los muebles, cambian el refrigerador, compran un televisor nuevo, etcétera, ¿ya? Entonces, por esa es la razón por la cual se lleva este registro que parece chiquitito, ¿ya? Porque está en el fondo ligado a los ciclos económicos, ¿ya? También vimos, ya tenemos consumo. También vimos otro componente, disculpen que salte de nuevo a otra diapositiva, ¿ya? Ya vimos consumo, ya, o lo básico. Lo que vamos a agregar ahora es el gasto del Estado, ¿ya? El gasto del Estado es esta diapositiva. El gasto fiscal, o también se llama gasto público, ¿ya? Es todo lo que el Estado desembolsa. Esa sería como mi primera idea de lo que es el gasto fiscal. Entonces,
El Estado desembolsa, por ejemplo, para pagar salarios del Poder Judicial, ¿ya? Ahí están todos los jueces, los fiscales, la gente que trabaja administrativamente dentro del Poder Judicial, abogados de la Defensoría Penal Pública, me parece que se llama, ¿ya? Etcétera. Están los salarios de carabineros, Fuerzas Armadas, etcétera, ¿ya? Congreso, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, todos los ministerios, ¿ya? Y otras reparticiones públicas como las municipalidades. Entonces, bueno, ¿eso es gasto fiscal? Correcto, eso es gasto fiscal. También recuerden que el Estado paga por poner un semáforo, ¿ya? Por construir un camino, ¿ya? Por un puerto, un puente, un aeropuerto, etcétera. ¿Eso es gasto fiscal? Sí. Desde la perspectiva de nuestro curso, da lo mismo si es un salario o es infraestructura, ¿ya? Infraestructura pública, ¿ya? Lo que hace el Estado es pagar. Pero aquí hay que tener cuidado con Profe, una cosa, ¿sí? la subvención que el Estado le da a los colegios, ¿eso sería gasto Es que fiscal? voy a eso, voy a eso, voy a eso, ¿ya? Cuidado, que estamos hablando de la perspectiva de nuestro curso, ¿ya? Bueno, dame 2 minutos. Todos estos ejemplos que les di, del pagar el salario del policía y, y construir el camino, ¿ya? En todos esos ejemplos, lo que ha hecho el Estado es pagar y recibir algo a cambio. O sea, yo tengo unas horas de policía que yo las puedo utilizar para que el tipo esté haciendo una ronda, para que vaya a haber un accidente, para que vaya a haber un problema que hubo en una casa, no sé, ¿ya? O yo pagué y tengo a cambio este camino, ¿ya? Y es correcto, pero hay ciertos gastos que, ojo, tenemos que reconocer que los desembolsa el Estado, pero hay ciertos gastos donde ese desembolso no le significa algo directamente al Estado, una retribución directa. Y ese es el caso de lo que me acaban de preguntar. Uy, se me olvidó el ejemplo que me dieron recién. ¿Alguien preguntó? Uy, Yo, profe, era la subvención de los colegios. claro, por ejemplo eso. Ya, subvención del colegio. El Estado, no tengo idea cuánto pasa, el Estado, pero no es un monto menor, pasa 100.000 pesos mensualmente, ¿ya? Para las familias financien la educación de su hijo. O lo de ustedes, tienen que haber harto en el curso que esté con lo que llaman gratuidad, ¿ya? El Estado en el fondo es el que está pagando, ¿ya? Pero a cambio el Estado no recibe nada, ¿ya? Ustedes por el hecho de que el Estado les pague la educación, o a su hermano, o a mi hijo, me paguen parte de la educación, ¿ya? Obviamente no estamos hablando de colegios privados o universidades donde uno paga todo, ¿ya? Si ellos me pagan parte, yo no le tengo que entregar nada al Estado, ¿ya? Mi hijo tiene subvención, y a lo mejor ustedes tienen alguno el concepto ese de gratuidad, ¿ya? Bueno, el Estado te lo paga, pero tú no terminas haciendo nada a cambio. Eso está ahí que me están preguntando, se llaman transferencias. Recuerden siempre, me parece que en la clase ayer en la ayudantía algo les comentaba, la transferencia es cuando mandan un dinero que tú lo utilizas, pero tú no mandas ningún bien o servicio, ningún compromiso a cambio. ¿Por qué no se registran las transferencias? Sí se reconocen que es parte de los desembolsos del Estado, pero ¿por qué en la contabilidad nacional, ya lo que estamos viendo en este curso, no las consideramos ahí? Bueno, porque si las registran ahí, por ejemplo, las transferencias para alguno de ustedes que tiene gratuidad, no sé cuánto será, mensualmente deben ser unos 300.000 pesos, ¿ya? Si se las registramos acá, estos 300.000 pesos, ¿ya? Ustedes después van aquí, al consumo de la familia, van a tener que volver a aparecer 300.000 pesos acá, porque la educación es un servicio. Y por lo tanto se genera doble contabilización del mismo ítem, ¿ya? Entonces lo que se hace es que todo lo que sea transferencia, el bono COVID, todos esos platas que se entregan nomás, no se registran como gasto fiscal, sino que se registran, me perdí, acá, pues van a quedar registradas acá, si es que son servicios, ¿ya? O si es que son bienes durables o bienes no durables.
no sé si ustedes, es que el Estado medio muy chico a lo mejor, no sé si ustedes recuerdan un momento, no sé cuántos años atrás fue, 8 años atrás, una cosa así, 5 años atrás, que en Valparaíso, en los cerros, se generaron unos incendios súper grandes y muchas familias perdieron casa, etcétera. Bueno, en ese momento se hizo un bono, ¿ya? Y se le entregó ese bono, estoy inventando, 100.000 pesos por familia, ¿ya? No sé si fueron 1 o 2 meses o fue un bono único, ¿ya? Ese bono lo entregó el Estado, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que entender que es un desembolso fiscal. Si ustedes se meten a la dirección de presupuesto del Estado, ahí va a aparecer el detalle de cuánto se gastó desde la perspectiva del Estado, pero desde la perspectiva de la contabilidad nacional, esas personas tomaron ya estas transferencias, esos 100.000 pesos, y fueron al supermercado y compraron alimentos o fueron a una tienda y compraron ropa. En realidad, me acuerdo de eso porque como eran, se lo entregaron en tarjeta, ¿ya? Se dieron cuenta que todos fueron a almacenes París, todas esas cuestiones, y empezaron a comprar las típicas camisetas del Colo-Colo, y se armó una polémica del porte de un buque. Pero bueno, eso no es tema de macroeconomía. Entonces, todo lo que el Estado entrega, está bien, es un desembolso del Estado como transferencia, estoy hablando de eso, sin embargo no recibe nada a cambio. Y eso generalmente, en la mayoría de los casos, va destinado a las familias. Las familias reciben eso, ¿ya? Y lo van a destinar a financiar bienes o servicios, y por lo tanto eso va a quedar registrado en el fondo dentro del consumo de la familia. No hay que registrarlo acá dentro del gasto fiscal, o si no se genera esta doble contabilidad. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, no? No creo que sea... Muchachos, ¿estamos claros? Sí, no. ¿Dudas? ¿Tienen un control en unos Estaba minutos claro, más? profe. ¿Sí? Ya. No, que díganme eso, porque Pero si no... ya habíamos hablado de las transferencias incluso. Sí, sí, no, sí. Sí, esto es solamente la síntesis, ¿ya? Porque fue, no sé si fue la semana pasada, una cosa así, ¿ya? Concepto también, ¿ya? Cuando uno lee de repente una noticia, ¿ya? Dice, el consumo interno de nuestro país creció 5%. Entonces, uno necesita saber qué se entiende por consumo interno, ¿ya? Bueno, es súper simple. El consumo interno, ojo que también se llama consumo total, ¿ya? Da lo mismo. El consumo interno y el consumo total no es más ni es menos que la suma de el consumo de la familia, ¿ya? Y del gasto fiscal. Ustedes suman esos dos ítems y lo calculan, ese es el consumo interno o consumo total, ¿ya? La gráfica es esta que está acá, en la línea, vamos a poner aquí, o sea, perdón, la barra de color verde corresponde a lo que es gasto fiscal, ¿ya? No sé si alcancen a ver si están con una tablet, una cosa más chica, a lo mejor no mucho, ¿ya? Pero esa barrita de abajo, si ustedes ven, es bastante pequeña en relación al consumo de la familia, lo cual es absolutamente normal, ¿ya? En la mayoría de la economía, el fuerte siempre es el consumo familiar, ¿ya? Y la barrita roja ya es el consumo de hogares. Les voy a hacer una aclaración porque los que estén con una pantalla un poco más grande a lo mejor alcanzan a notar, ¿ya? Pero es solamente una aclaración, ¿ya? El concepto de familia, desde la perspectiva económica, es un grupo de personas que comparten un presupuesto, ¿ya? De ingreso, un presupuesto común, ¿ok? Y eso les puede parecer súper lógico, porque en mi familia, qué sé yo, yo con mi hermano, mamá, qué sé yo, compartimos el presupuesto del ingreso a lo mejor del trabajo de mi papá y de mi mamá o no sé, ¿ya? Las familias son el grupo de personas que comparten un presupuesto común. Desde esa perspectiva o bajo ese concepto, ojo que no es, es un detalle, solamente una aclaración. Existen otros grupos de personas que también comparten presupuestos comunes y son las que están marcadas ahí, ¿ya? Ahí dice, no sé si puedo hacer ¿cómo era el zoom? No, sale. Eh, no puedo hacer un zoom. Ahí dice IPSFL. Eso significa que es el consumo de hogares y al cual le agregamos las instituciones privadas sin fines de lucro. Ahí son las
las siglas. Es decir, ahí se agrega la Teletón, ¿ya? Bomberos, las damas de rojo, de verde, no sé si todavía operan, todas esas fundaciones y esas corporaciones, el Hogar de Cristo, ¿ya? Que comparten un presupuesto común desde la perspectiva macro, ellos pasan a ser una familia, ¿ya? Familia no es un parentesco de que tiene que ser mi hermano y tiene que ser mi papá, es un concepto que dice familia es aquel grupo de personas, que puede ser una sola, ¿ya? Grupo de personas que comparten un presupuesto común, ¿ya? Pero por si acaso, ¿ya? De todas maneras, el grueso, hay estadísticas que separan la familia como tradicional con estas instituciones privadas sin fines de lucro y de todas maneras la familia es el gran grueso en esta altura que ustedes están observando ahí, ¿ya? Me parece que hasta ahí habíamos llegado, claro, porque ahora viene la inversión. Ahí habíamos llegado, es decir, eh, el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas, y ya habíamos visto consumo de las familias y ya habíamos visto el concepto del gasto fiscal, que si sumo consumo y gasto fiscal, eso se llama consumo total, ¿ya? Así que ahora vamos ¿cómo se llama? Con la materia nueva, ¿ya? Esta es la inversión, ¿ya? La I, ¿ya? Voy a ponerlo en rojo, ¿ya? Que se nota con la letra I, ¿ya? Eh, bueno, la característica de las inversiones, ¿ya? Es que primero son, entre comillas, desembolsos que realizan las empresas. Si es una vivienda, que ya lo habíamos comentado cuando le explicaba lo del consumo, si es una vivienda, la vivienda de mi casa, eso también se toma en cuenta como inversión, ¿ya? Así que ojo que eso de que tienen que ser empresas no es tal, ¿ya? También está la parte de las familias que se destina al gasto de la vivienda, ¿ya? Dice gasto realizado, esa es la definición oficial, ¿ya? Gasto realizado por las empresas destinado al aumento del stock de capital, ¿ya? De maquinaria, ¿ya? De bodegas que yo tengo, etcétera, ¿ya? Ahora, la inversión se divide en tres categorías y aquí hay una que también es importante como lo que era el consumo de bienes durables, ¿ya? La primera, construcción y obras, ¿ya? La construcción y obra, cuando yo estoy en una sala, es re fácil de explicar, pero pueden mirar la muralla de atrás. Construcción y obra es obra gruesa, ¿ya? Entonces está el edificio, está la bodega, si una empresa necesita realizar la adaptación de caminos para que pasen sus vehículos, todo eso que es obra gruesa está metido ahí dentro de construcción, que después van a ver la cifra, es el volumen más fuerte que hay, ¿ya? Ahora, si yo construyo, quedémonos con el ejemplo de una sala de clase, entonces serían las murallas, ¿ya? El piso, el techo, ¿ya? Pero en el fondo sería el edificio completo. Si yo construyo el edificio, ¿ya? Por ejemplo, para una universidad, pero es lo mismo una empresa, no lo puedo dejar así, po. Yo necesito computadores, necesito muebles, etcétera. Eso también es inversión, pero se clasifica dentro de maquinaria y equipo, ¿ya? El vehículo, el tractor que utiliza el agricultor, ¿ya? Los celulares, si es que la empresa necesita tener celulares para su personal, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Eso es maquinaria y equipo, que generalmente tienen duración, una vida útil más corta que una construcción y obra que pueden durar décadas, ¿ya? Y está lo último, es este que está aquí, que este es el regalón, y este es una cuestión súper chiquitita. De hecho, se los voy a mostrar y ahí les explico por qué razón, ¿ya? Ahí ustedes tienen la línea azul de arriba, ¿ya? Muestra la inversión total. En nuestro país también es del 2015 al 2019. Que sean datos actualizados en realidad no tiene mucha relevancia. La barra roja es la obra gruesa, ¿ya? Que si se dan cuenta es bastante, es lejos el componente más fuerte, ¿ya? Y la barra, perdón, y la barra verde es maquinarias y equipos, ¿ya? Que se dan cuenta es como la mitad. Tengan harto cuidado, bueno, de hecho ustedes van a ir avanzando en eso. Cuando uno evalúa proyectos, de repente generalmente ve que ponen solamente el ítem de construcción, ¿ya? Y se le olvida que también hay que equipar los edificios y no son gastos menores. Si ustedes observan ahí en promedio en nuestro país, la mitad del gasto en la construcción
El 50% más menos es solamente maquinarias y equipos que son adicionales, ¿ya? Y en la barrita media, no sé, café clara, no sé qué color será ese, están las variaciones de existencia. Y ahora nos vamos a concentrar en eso. Si se dan cuenta, ¿ya? Hay periodos, voy a utilizar este, el que más se nota, ¿ya? Donde la variación de existencia es positiva, ¿ya? Y hay periodos, este es el más notorio, no sé si todos lo alcanzan a ver bien, ¿ah? Pero el 2016 la variación de existencia es negativa, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es explicarles qué significa variación de existencia, ¿ya? Y que cuando ustedes lo vean ahí en el gráfico dicen, bueno, es una porquería así de chiquitita, ¿ya? ¿Para qué lo registro? Y después les voy a dar las razones por las cuales es importante llevar un detalle de la variación de existencia. Una vez que les explique las razones, voy a hacer un comentario adicional que escapa un poco de la importancia de este curso, pero baja un poco más la realidad de esto de la variación de existencia. Ya. Entonces, vamos con la definición de qué se entiende por variación de existencia. Entonces, tienen que pensar, por ejemplo, podemos hablar de la industria del mueble, ¿ya? En la industria del mueble, donde hay un montón de fábricas de muebles que elaboran mesas, vamos a ver ese supuesto, ¿ya? Todos los años, y lo van regulando mes a mes, ¿ya? Todos los años, en cada una de las empresas, los empresarios, los ejecutivos, y a ustedes les va a pasar cuando estén trabajando, tienen que hacer una proyección de cuánto van a fabricar, ¿ya? Perdonen, es que está pasando algo por acá. Ya. Tienen que hacer una proyección de cuánto van a fabricar, ya el 2020, ¿ok? Lo que debemos entender es que esa proyección, ese nivel de fabricación de mesas que va a ser la mueblería, no es para guardarlas en la bodega. La empresa hace una cuestión que es súper lógica. Yo voy a fabricar lo que se demande, ¿ya? No me interesa fabricar más porque lo único que tengo es mesas guardadas en bodega, ni obviamente me va a interesar fabricar menos porque voy a perder clientes, voy a perder un margen que puedo haber sacado al vender esa mesa, etcétera. Por lo tanto, tenemos que hacer un supuesto que en este caso no tiene nada lejos a la realidad, y es decir, que la producción de la empresa se trata de ajustar lo más posible a la demanda que ellos creen van a tener. ¿Ok? A la empresa no les gusta guardar productos en bodega. El producto en bodega se echa a perder, se puede deteriorar, te lo pueden robar. No, la idea es producir lo que se va a vender. Súper simple y absolutamente creíble, obviamente para todos. Ya. Entonces, tenemos claro que cada uno va a producir en función de lo que estiman se va a vender. ¿Ya? Ahora, no tienen que imaginar que no tenemos que ver solamente la industria del mueble, ya estas fábricas que elaboran mesas, sino que nos tenemos que ir a todo tipo de industria. ¿Ya? Lo mismo hace la empresa Mayoa cuando hace las salsas de tomate y no sé qué otras cuestiones más, ketchup, etcétera. Ellos no dicen vamos a fabricar tanto porque se les ocurre, sino que dicen vamos a fabricar más o menos tantas toneladas de salsa porque es lo que se va a vender. Y lo mismo, lo mismo todas las empresas. ¿Ok? Ya. Entonces, piensen una cosa. ¿Qué es lo que sucedería, ya, si las empresas empiezan a fabricar, ya, y de repente las ventas, en lugar de ser lo que ellos pronosticaban iba a suceder, las ventas empiezan a bajar, ya? Esto es lo que fabrican, esto es lo que venden. Se supone que lo tratan de hacer exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa si las ventas empiezan a bajar? ¿Qué hago yo con este delta que está acá? ¿Ya? Estoy obligado a guardarlo en bodega, ¿ya? Por lo tanto, las variaciones de existencia empiezan a crecer cuando la producción, que era una estimación de lo que uno iba a vender, resultó estar muy por encima de las ventas. ¿Cuándo sucede eso? Que la producción resultó al final estar muy por encima de las ventas. Cuando yo veía que la economía iba, por ejemplo, a andar bien, y en lugar de andar bien, se me vino abajo. ¿Ya? Eso va a suceder como consecuencia que en todas las industrias van a empezar a observar variaciones de existencia que empiezan a subir. ¿Me entienden? La variación de existencia es un indicador súper bueno de los ciclos económicos y de hecho
anticipan mucho más antes que la compra del refrigerador, que la compra del vehículo, si es que la economía va a andar bien o no. ¿Por qué razón? Porque yo tengo en todas las empresas un montón de expertos en cada uno de esos rubros que hacen pronósticos de cuáles van a ser sus ventas y por lo tanto fabrican en función de esas ventas. No tengo que contratar yo un equipo de asesores que hagan estimaciones y un montón de cálculos que ustedes van a ver más adelante. Yo tengo los expertos y dejo que ellos trabajen solos. Lo único que tengo que hacer es irles preguntando cómo están sus existencias. ¿Han ido subiendo o han ido bajando? Si las existencias van subiendo, eso quiere decir que la proyección que ustedes hicieron, que era ajustarse lo más posible a las ventas, les falló. Y si yo observo que le empieza a fallar a toda la industria del país, eso significa que mi economía se está empezando a hundir. También puede pasar al revés, ¿ya? ¿Qué pasa si las empresas hacen sus proyecciones, todas, de cuánto es lo que van a vender? Y resulta, esta es la producción, esta es la venta. Y resulta que las ventas empiezan a disparar, más de lo que las empresas pensaban. Eso quiere decir, y bueno, y ahí tú tienes una variación de existencias negativa. Ahí tienes que sacar de stock, de bodega, de lo que tú tenías acumulado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Que si las ventas superan a las producciones, eso quiere decir que tenía un montón de expertos en todos los rubros económicos, industriales que tenía el país. Todos apuntaban a que iba a suceder esto de producción y de venta, y resulta que está sucediendo esto otro, ¿ya? Y por eso están utilizando stock que tenían guardado, ¿ya? De cemento, Polpaico, Biobío, no sé cómo se llama la fábrica de cemento, empiezan a usar lo que tenían guardado en bodega, y sus variaciones de existencia empiezan a bajar. Cuando la economía anda súper rápida, anda bien, se expande fuerte, las variaciones de existencia empiezan a disminuir, ¿ya? O sea, los niveles de existencia empiezan a bajar, las variaciones de existencia empiezan a ser negativas. ¿Me entienden o no, muchachos? Entonces, entonces, bueno, ahí tenemos un gráfico. No sé, disculpen, a lo mejor ustedes no escuchan, pero está pasando un camión con una carga impresionante por acá afuera y me molesta. Ahí tienen un gráfico donde está explicando este concepto, ¿ya? Fíjense que acá arriba, ¿ya? Cuando la economía va creciendo, ¿ya? Vamos muy incluso más por sobre la capacidad potencial, ¿ya? ¿Qué le va a suceder a las empresas? Sus existencias van a ser muy bajas, ¿ya? Y por lo tanto la variación de existencia va a ser negativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a empezar a utilizar el stock que tenía guardado en mi bodega para poder vender ese cemento que me están pidiendo y que yo no fabriqué porque no pensé que las ventas iban a ser tan altas. Las empresas siempre guardan cierta cantidad de existencia. Lo que mide en la inversión es cómo varían las existencias, ¿ya? Si yo siempre tengo 100 sacos de cemento, por si acaso, y de repente me doy cuenta que los sacos de cemento empiezan a bajar de 100 a 80, la variación de existencia es de menos 20. Cayó en 20 mi nivel de stop, ¿ya? Si sigue siendo una variación de existencia negativa, quiere decir que de 80 sacos de cemento yo bajé a 50. La variación de existencia va a ser menos 30. Esos indicadores me dan una señal clara a mí, ¿ya? De que todas las empresas asumen de que iban a vender cierto nivel, pero están vendiendo mucho más, ¿ya? Todos esos expertos que yo tengo trabajando gratis, ¿ya? Me van a empezar a indicar que sus variaciones de existencia son negativas. Y repito, ¿y qué es lo que va a pasar acá? ¿Ya? Cuando yo vaya avanzando de aquí para acá. Ojo que ahí no dice variación de existencia. Ahí sale lo que pasa en bodega, ¿ya? La variación es el delta, que yo me comparo a como estaba antes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Entonces, aquí lo que yo tengo que entender, ¿ya? Que las empresas estiman que van a vender tanto y resulta que no venden, y por lo tanto sus stock en existencia empiezan a subir, ¿ya? Yo proyectaba vender 100 mesas de la mueblería, vendió solamente 40. Tengo que pescar estos 40 y guardarlos en bodega, ¿ya? Y por lo tanto se suman a lo que tenía yo en bodega previamente. La variación de existencia ahí pasa a ser positiva, ¿ya? Los niveles de bodega crecen y la variación respecto a cómo yo estaba antes, yo empiezo a ver que mis bodegas se llenan, se llenan, se llenan, se llenan, y eso es porque en el fondo no estoy vendiendo, ¿ya? El Banco Central lo que hace, y el Instituto Nacional de Estadística, es que muchas empresas
y ahora se los bajo. Muchas empresas tienen que estar informando, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con su stock de existencia, ¿ya? Y es un informe que yo no entiendo ahí cómo es la normativa, pero me parece que es casi obligatorio, que lo tienen que estar haciendo. Entonces ellos van observando, el Banco Central y el INE, van observando qué pasan con los niveles de existencia. Si los niveles de existencia son bajos, eso quiere decir que están vendiendo más de lo que ellos proyectaban. Y en ese caso las variaciones de existencia pasan a ser negativas, ¿ya? Eh, claro, negativa. Cada vez veo que tengo menos en bodega. Y al revés, que es la situación que nosotros estamos observando acá, ¿ya? Aquí los niveles de existencia van a empezar a subir. Por lo tanto, las variaciones de existencia pasan a ser positivas. Acumulo, acumulo, acumulo en bodega y no vendo absolutamente nada. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ojo con las variaciones de existencia, que es un muy buen indicador de qué es lo que le va a pasar a la economía o qué le está pasando a la economía inmediatamente. ¿Ya? No hay, ¿cómo se llama? No hay ninguna empresa que tenga como objetivo fabricar para guardar en bodega toda la fabricación del año. ¿Ya? Ellos fabrican en función de vender. ¿Ya? ¿Dudas? Me parece que Una no. consulta, Sí. entonces cuando las existencias quedan en cero significa que se usaron todos los, se No, no, vendió no. bien, Ya, no, no, no. pero Espérate. Lo que registramos aquí, ¿mm? ¿ya? Eh, 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 es la variación, ¿ya? Por ejemplo, si estuviera en cero, ¿ya? Que probablemente no lo esté, pero en términos de gráfico se ve como en cero, este año que está acá, quiere decir que el nivel de stock que tú tenías, por ejemplo, el año pasado contra este año es el mismo, no varió, ¿ya? Lo que nosotros vemos en este gráfico, lo que se registra en la contabilidad nacional, es la variación de existencia, ¿ya? Entonces, si tú dices, bueno, no varió, quiere decir que la empresa, la producción, ellos están guardando el mismo stock. Imagínate que somos empresa que fabrica cemento nomás, ¿ya? Guardamos en bodega, lo van a ver en cursos posteriores y en otras asignaturas, que las empresas tienen stock de seguridad por si llega un cliente nuevo, por si la demanda sube un poco. Entonces yo, que soy una fábrica de cemento, ya una industria del cemento, tengo 100 sacos de cemento guardados en bodega, ¿ya? Si el siguiente año yo vuelvo a mirar mi bodega y me doy cuenta que están los mismos 100 sacos, las existencias, ¿cuánto variaron? Cero. Eso quiere decir que la proyección de ventas se cumplió. Pues yo fabriqué, otra cosa es cuánto fabriqué, yo fabriqué 1000 sacos y esos 1000 sacos se vendieron. Y por eso en bodega me quedaron los mismos 100. ¿Estamos? Ahora, imagínate que, vamos a ver este año que está, vamos a ver este año que está acá. ¿Te das cuenta que ahí la variación de existencia es positiva? ¿Ya? Entonces, imagínate la misma empresa, ¿ya? Estamos en una fábrica de cemento, yo siempre guardo en bodega 100 sacos de cemento por si acaso, ¿ya? Entonces, yo empiezo a fabricar todos los años, hago mis proyecciones y de repente me doy cuenta que en la bodega, en lugar de tener 100 sacos de cemento, tengo 140 sacos de cemento. ¿Qué le pasó a la variación de existencia? Subió. ¿Ya? Tengo más en bodega de lo que tenía antes. ¿Ya? Y ahí viene la respuesta. Bueno, ¿por qué suben los niveles de inventario? Bueno, porque la producción, ¿ya? Que ellos esperaban se vendiera completa, no se vendió completa. Po. Ahí hay 40 sacos de cemento que se supone alguien los iba a comprar para construir casas, para hacer un camino, que no se vendieron. Y por lo tanto esos tuvieron que quedar en bodega. Si tú no los botas como empresa, los guardas nomás. ¿Ya? Entonces, cada vez que tú mires variaciones de existencia que empiezan a subir, eso quiere decir que estás acumulando más en bodega. Y eso no es lógico. Las empresas no fabrican para guardar productos en bodega. ¿Me entiendes? Y el otro, que sería este que está acá, vamos a borrarla. Ahí tú observas una variación de existencia que es negativa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Exactamente lo mismo para una empresa, ¿ya? Tú ya siempre guardas los mismos 100 sacos de cemento, ¿ya? Dijiste yo voy a fabricar 1000 sacos de cemento y resulta que vienen los clientes a fabricar durante el año 1000 sacos de cemento, pongo la empresa qué sé yo, a funcionar
y vienen los clientes a comprar, ¿ya? Y de repente me doy cuenta que en lugar de 1000, vendí 1040 sacos de cemento. Bueno, ¿de dónde satisfago esos 40 adicionales? ¿Ya? Si yo solamente fabriqué 1000, ¿ya? Llegaron 1040 sacos de cemento a ser comprados. Bueno, los primeros 1000 se van de la fábrica y esos 40 adicionales los voy a ir a buscar a bodega. Y por lo tanto, como en bodega tenía 100, le voy a sacar 60, perdón, le voy a sacar 40 y me va a quedar el saldo en 60. La variación de existencia ahí disminuyó, ¿ya? Cayeron 40, hay 40 sacos menos en bodega, ¿me entiendes? ¿Y por qué se generó esa variación de existencia así? Porque en el fondo la venta superó a la producción, ¿ya? ¿Y por qué las ventas superan a las producciones? Bueno, porque la economía se empezó a disparar, ¿me entienden? Profe, entonces siempre las empresas tienen en bodega, siempre. Ya, espérate, voy a ir con una aclaración que es importante respecto a esto de medir las variaciones de existencia. Lo único que me interesa es que si me entienden o no, ¿ya? Bueno, primero, yo creo que sí, el hecho de que la variación de existencia incluso puede ser cero e igual se registra, ¿ya? Yo no tengo idea, tendría que buscar en Excel ahí, no creo que sea cero, ¿ya? Pero ahí uno puede observar que ni se ve la barra, ¿ya? Y en otros casos se ve que es negativa y en otros casos se ve que es positiva, ¿ya? Entonces, lo primero es entender que variación de existencias es un indicador de lo que realmente está pasando en la economía, porque las empresas no están interesadas en guardar productos en bodega, ¿ya? Yo guardo el producto en bodega, el justo y el necesario, no más, perdón, no más allá que eso, ¿ya? Eso quiero saber si me lo entienden, ¿ya? Estoy preguntando, porque ahí tengo que hacer una aclaración. Sí, ¿Me profe, entienden yo o no? entiendo, yo por lo menos entiendo, sí. Ya. Entonces, por eso es que uno va viendo las variaciones de existencia. Si las variaciones de existencia son positivas, quiere decir que las bodegas se están llenando. ¿Y para qué hay a llenar tus bodegas? Miren, les voy a poner un caso súper extremo y por eso es que ahí me van a entender como la baja tierra. Supongan que ustedes son una empresa de fruta y verdura. ¿Se imaginan lo que les va a pasar? Bueno, y ustedes guardan plátanos, ¿ya? Supongo que ustedes han guardado un plátano 3 o 4 días en su casa, ya saben qué le va a pasar al plátano, ¿ya? Entonces, ustedes guardan cierto volumen para que cuando estén llegando los clientes uno tenga para ir entregando inmediatamente, ¿ya? Y lo van recargando. Entonces, ese volumen son, si son un productor más o menos grande, 100 kilos de plátano, ¿ya? Porque voy sacando y lo que me va llegando lo voy reponiendo, ¿ya? Y voy sacando los plátanos más maduros, etcétera. 100 kilos de plátano, ahí ando bien. Si en algún momento no se venden los plátanos, ¿ya? Ese volumen va a empezar a crecer porque van a empezar a entrar los plátanos que compré, acá no se elaboran, ¿ya? O de lechuga o de tomate, etcétera. Por lo tanto, yo no estoy interesado que este volumen crezca, ¿ya? Porque tengo el problema en este caso de la obsolescencia, ¿ya? Van a quedar obsoletos, en el fondo se van a podrir, ¿ya? ¿Estamos claros? Entonces, siempre hay que entender que a las empresas les gustaría siempre esta situación. Eso significa que lo que ellos proyectaron, muy a grandes rasgos, se vendió todo, impecable. ¿Qué significa esto que está acá? Que lo que ellos proyectaron que se vendiera no se dio, se vendió menos y las existencias crecieron. ¿Y por qué se vende menos? Recuerden que esto es a nivel macro, le está pasando a toda la industria en general. Bueno, ahí la economía empezó a flaquear, ¿ya? Puede estar en presencia del inicio de una contracción. En cambio acá, ¿qué le pasó a la variación de existencia? Disminuyeron, ¿ya? ¿Y por qué está disminuyendo? Porque está viniendo mucha gente a comprar. Pero lo que tienen que pensar es que esto es para toda la industria, porque es macroeconomía. Entonces, si toda la gente está comprando, estoy hablando de la última raya azul que hice, si toda la gente está comprando, yo con suerte estoy tratando de abastecerme, ¿ya? Para tener productos para vender. Eso, desde la perspectiva de la empresa, es ideal, pero tienen que tratar, ellos van a estar presionando súper fuerte para mantener sus niveles de stock, pero no lo han podido hacer. ¿Se dan cuenta, no? ¿Ya? Entonces, la Profe, variación, pareciera que fuera dinámico, o sea, porque la economía es dinámica. Entonces, en algún momento va a subir o bajar, po, la asistencia por un tema de que hay más demanda en algún momento. sí, sí, mira, bueno, pero espérate, vamos con el concepto, ¿ya? Porque este es un curso, es el primer curso de macroeconomía, y en realidad ustedes en este punto de lo que es variación de existencia no van a profundizar, ¿ya?
Lo que interesa en este curso, el primero de macroeconomía, es que tengan claro que las variaciones de existencia son importantes, son un muy buen indicador de qué le está pasando a la economía. A grandes rasgos, si las variaciones son positivas, empiezan a aumentar, bueno, estoy acumulando productos, pero ¿por qué razón? Porque no estoy vendiendo. La economía está en contracción, ¿ya? Y a grandes rasgos, si las variaciones de existencia son negativas, eso quiere decir que el volumen que yo tengo en bodega empezó a disminuir, ¿ya? Por eso la variación es negativa. Si estaba en 100 sacos, ahora pasó a 30 sacos, ¿ya? Entonces, variación de existencia negativa, pero eso les pasa a todos. Eso quiere decir que estoy vendiendo mucho, eso es indicio de que la economía está despegando, en expansión, ¿ya? Ahora, si entendemos eso, tal cual ustedes lo están comentando, las variaciones de existencia, si toman cursos posteriores, incluso no estoy hablando de la carrera, si alguien se especializa en esta área, ¿ya? Las variaciones de existencia hay que mirarlas con mucho más detalle, ¿ya? Porque todas las industrias presentan distintas realidades, ¿ya? La industria de la construcción presenta una realidad bien particular respecto a cómo se comportan sus existencias en los ciclos económicos. No quiero entrar en esos detalles porque no son temas de este curso. La industria de la construcción es una cosa, la industria agrícola muestra otros comportamientos, ¿ya? La industria de los bienes acá no se fabrican, pero algunos electrodomésticos sí, pero de vehículos es absolutamente distinta. Pero la idea sigue siendo exactamente la misma, o sea, tengo que estar mirando, a lo mejor no desde una perspectiva tan global, sino que una perspectiva bien específica, qué le pasa con la existencia en el sector construcción, en el sector agrícola, en este sector, en este sector, en este sector. Eso es cómo en la práctica se lleva a cabo. Ahora, eso de cómo se lleva a cabo en la práctica no es tema de este curso. En este curso nosotros tenemos que entender a grandes rasgos que es importante estar midiendo y observando qué le pasa a las existencias, ¿ya? Pero no nos vamos a meter en industrias individuales porque en realidad es otro el objetivo de este curso, ¿me entienden? Por lo tanto, cierro y ya más o menos vamos terminando con esto. Las variaciones de existencia, que incluso pueden llegar a ser minúsculas, son claves, porque las empresas no quieren, ellos siempre les gusta mantener el mismo nivel de stock en función de sus propias realidades. Si esos niveles de stock empiezan a subir o niveles de inventario empiezan a subir, bueno, eso es porque ellos proyectaron vender algo y lo fabricaron y resulta que no se vendió po, y lo tuvieron que acumular, ¿ya? Eso es problemas probablemente en la economía. Y al revés, si estos son los niveles de stock generales de las empresas y estos empiezan a disminuir, las variaciones de existencia son negativas, bueno, eso significa que vendieron más de lo que ellos proyectaban. Y yo insisto en una cosa, o sea, las empresas no les gusta ni que baje ni que disminuya. Tratan de, y tienen expertos, o sea, gente que ha trabajado durante años, que saben olfatear si se van a vender más o menos bebidas, que saben olfatear si se van a vender más o menos muebles, eso lo tienen súper claro, ¿ya? Entonces, cuando ellos se equivocan y esa equivocación es generalizada, es porque la economía se fue por un camino distinto al que nosotros habíamos proyectado, ¿ya? ¿Estamos claros? Entonces, bien. Bueno, esto que está acá es un concepto, ¿ya? Es como parecido a lo que vimos hace unos 20 minutos atrás, que es el concepto de... Perdón, tengo que destinar tiempo a lo que es el control. Que es el concepto de consumo total, ya que era, en ese caso el consumo total era el consumo de las familias más el gasto del Estado. Este concepto se llama demanda interna y también es una suma. La demanda interna, ¿ya? Es la suma de, bueno, aparece acá abajo, consumo de la familia, el gasto del Estado y la inversión. Ustedes lo suman y les da 544. Bien, esa es la demanda interna. Recuerden que esto que está acá adentro es el consumo como concepto, consumo total. Consumo total no es demanda interna, ¿ya? Tiene la diferencia está por la inversión, ¿ya? Eh, eh, parece que la embarré. Ya, tenía un gráfico donde les iba a mostrar, pero aquí me equivoqué, estoy mostrando el mismo gráfico que antes. Bueno, uno puede descargar, después lo voy a actualizar si es que me acuerdo. Uno puede descargar la demanda interna del Banco Central, las cifras son oficiales, y verían
les hago un comentario, que en general este es el más fuerte, ¿ya? Y estos dos son bastante más pequeñitos, ¿ya? Dentro de la demanda interna. Vamos cerrando. Ahí, si ustedes se dan cuenta, este lo voy a dejar para que ustedes lo lean, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí está el gráfico. Ojo con lo que comentamos en la clase pasada, ¿ya? No está mostrando el total de la demanda interna, sino más bien está viendo cómo varía con respecto al año anterior. Crecimiento, ¿ya? No es el total, sino que qué tanto más o qué tanto menos en términos, obviamente, porcentuales, ¿ya? Y ustedes ven que aparecen todos los conceptos que nosotros hemos visto. Entonces la idea, consumo total, demanda interna, variación de existencia, ¿ya? Formación bruta del capital fijo, está dentro de, en este caso del IPOM, se llama un informe que emana el Banco Central, ¿ya? Y si ustedes leen después eso ahí, esto se lo voy a dejar, no es tema mío, si ustedes leen eso ahí, la idea es que uno sea capaz de interpretar bien, ¿ya? Esa lectura, ¿ya? Que la pueda entender, como si fuera una noticia. Les podrían mostrar una noticia del diario financiero, del diario Estrategia, y también son parecidas a esta, ¿ya? Entonces recuerden lo que yo les había dicho en algún momento, o sea, contabilidad nacional es entregar lenguaje. ¿Para qué? Para que cuando yo me enfrente a esto que están viendo ustedes ahora, yo lo pueda entender, ¿ya? Me acabo de dar cuenta, y disculpen por algo que estoy leyendo acá, ¿ya? Que en inversión dejé algo afuera, ¿ya? Así es que recuerden que inversión se clasifica en estas tres categorías. Cuando yo solamente, bueno, aparece la diapo, sumo construcción y obras con maquinarias y equipos, dejo afuera, por lo tanto, la operación de existencia, eso tiene un nombre, ¿ah? Que es formación bruta de capital fijo. No es más que eso, ¿ya? Formación bruta de capital fijo significa la parte de la inversión que incluye solamente construcción y obra y maquinaria y equipo. Ese es el concepto, esa es la definición. Y la sigla de formación, bueno, fíjense, formación bruta, bueno, el capital se utiliza la palabra en inglés, ¿ya? Ah, no, aquí está en español. La sigla es esa. Eso dice formación bruta, capital fijo, ¿ya? Que lo había dejado en el tintero, pero el resto lo podrían ustedes interpretar sin ningún problema. Ojo con esto para la evaluación regular, ¿ya? Se los dejo esto como ejemplo, ¿ya? Bien, lo último, voy a saltar acá arriba y aquí vamos cerrando. Tenemos consumo, tenemos inversión, tenemos gasto. Nos faltan las exportaciones netas. En realidad en las exportaciones netas uno se puede meter a picar un montón, pero para efectos de este curso no es algo tan relevante. Las exportaciones netas es la diferencia entre lo que yo le vendo al resto del mundo en bienes y servicios. No son solamente bienes, no es solamente cobre, ¿ya? También se venden servicios. De eso lo van a tocar en otro curso, así que yo no me voy a meter mucho, obviamente, acá, ¿ya? Aquí está el concepto de exportaciones netas. Exportaciones se anota con una X, ¿ya? Todo lo que yo le vendo al resto del mundo. Y a eso le resto todo lo que yo le compro al resto del mundo. Las importaciones no son I, son M. I es inversión, por si acaso, ¿ya? Bueno, y se pueden hacer un montón de categorías, cuántos son las exportaciones netas en el rubro, por ejemplo, en nuestro país, en el rubro frutícola, ¿ya? Entonces se ven las exportaciones solamente de las frutas en general y se puede ir dividiendo incluso hasta por producto, ¿ya? Esas estadísticas existen, ¿ya? Obviamente, les voy a mostrar esto no tiene mucha complicación, pero les voy a mostrar el gráfico, ¿ya? La línea azul de la realidad de nuestro país, ¿ya? La línea azul es exportación y la línea roja son importación. Y ahí dice claramente que son bienes tangibles y también incluye los servicios. Y ustedes pueden notar que hay momentos, que los vamos a dejar aquí marcadito con verde, este es el año 2017, ¿no es cierto? Hay momentos donde se exporta mucho más de lo que se importa. En ese caso, las exportaciones netas, como es una resta, van a dar un resultado positivo, ¿ya? Pero hay otros, ya no me di cuenta, pero aquí no sé si alcanzarán a notar, por lo menos yo
que son estos que están acá. Esos 2 años, algo se nota, a veces un poquito más claro, ¿ya? De que importamos mucho más de lo que exportamos, ¿ya? Y en ese caso, estaríamos hablando de estos dos que están acá, que son un ejemplo más o menos, las exportaciones netas ahí son negativas, ¿ya? Y eso no es problema, ¿ya? Las exportaciones netas pueden tomar valores positivos como negativos, va a depender si exportamos más o menos de lo que importamos, ¿ya? Esta última, ya, la que la comento en 2 minutos, a mí me parece como la- este lo hice yo, que incluye todos los conceptos y con llaves la suma, ¿ya? Se la explico rápidamente, ¿ya? El consumo se clasifica en, ¿ya? Que ya lo vimos, y quedó marcado en un color medio naranja, café, yo soy medio daltónico en realidad, para ser sincero, que hay que poner ojo, ¿ah? Porque el comportamiento de los bienes durables tiene relación con el ciclo económico y eso lo vamos a empezar a utilizar después. Si yo al consumo, ¿ya? Si yo al consumo le agrego el gasto fiscal, entonces ahí yo estoy hablando de algo que se llama consumo interno o consumo total. Es una definición, es solamente un concepto, ¿ya? Acá abajo, eh, ah, va. Acá abajo está la inversión, ¿ya? Eh, si incluye los 3 ítems, se llama formación bruta de capital. Es exactamente lo mismo que inversión. Si incluye solamente maquinarias y equipos y construcción y obras, se llama también formación bruta de capital fijo. Ahí se agrega la última palabra, fijo. Cuando uno le agrega el fijo, significan esas dos categorías que ustedes están observando ahí. Si uno saca la última palabrita, fijo, entonces está hablando de la inversión total, que incluye, obviamente, esto que está acá, que son las variaciones de la existencia. Y hay que recordar que esa es la práctica súper importante, de que la variación, el comportamiento de qué es lo que pase en las bodegas, posee una relación con el ciclo económico que es bastante potente, ¿ya? Pero recuerden que ahí hay que escarbar más, pero eso no es tema de este curso, ¿ya? Si yo sumo el consumo de las familias, los desembolsos del Estado y toda la inversión, ustedes van a llegar, bueno, daría de hecho una caja más grande, ustedes van a llegar a esto que está acá, ¿ya? Y eso se llama demanda interna o se llama gasto interno, que es exactamente lo mismo, pero es sencillamente la suma, ¿ya? Y si a la demanda interna, que me quedo con esto que está acá, yo le agrego las exportaciones netas, que son, bueno, eso que está ahí, ahí ustedes llegan al Producto Interno Bruto, ¿ya? Es como una especie de mapa nomás para resumir todo esto que, como les comentaba, son en general puros conceptos, ¿ya? Y que hay que entenderlos, que tienen fórmulas que son súper simples. En este caso es puro sumar y en el caso de las exportaciones netas aparece una recta, pero el resto ya no es más complicado que esto, ¿ya? Entonces aquí en el fondo hay que tener una hojita, el consumo significa tanto, para tener ese lenguaje. Al comienzo uno se puede perder qué significaba esta cosa y qué esta otra, por eso es que hice este diagrama, ¿ya? Pero cada cual lo organiza como lo estime pertinente. ¿Dudas? Porque tengo que ir con el control a hacerle algunas explicaciones. Disculpe, estoy mirando otra cosa, pero lo estoy escuchando si alguien tiene dudas. Me parece que no. Ya, vamos con el control entonces. ¿Cómo salía de esto? Denme un minutito. Ya, aquí estamos con el aula. Ya, si ustedes no lo hagan ahora, porque de hecho no sacan nada, ¿ya? Si ustedes, ¿ya? Dentro de Contabilidad Nacional se van al final, van a encontrar el acceso al control 1, que ¿cómo se llaman estas cosas? Por el icono, se dan cuenta que tiene exactamente la misma estructura que la actividad 1. Eso significa que es un cuestionario en el fondo, ¿ya? Entonces, yo me meto acá, que es lo que ustedes deberían hacer, y ahí están las instrucciones generales. Antes de leer lo que aparece ahí, ¿ya? Aquí dice claro desde cuándo, en el fondo uno en realidad sí puede meterse al cuestionario, porque ahora solamente podemos ver las instrucciones generales. Desde hoy día a las 2 de la tarde, ahí se va a abrir, ¿ya?
y pueden terminar hasta mañana al mediodía, eso no son las 12 de la noche, ¿ya? Cuando ustedes abran el cuestionario, va a empezar a correr el tiempo. Da lo mismo si lo hacen a las 2 de hoy día, a las 8 de la noche de hoy día, o lo hacen a las 10 de la mañana mañana, ¿ya? En el momento que ustedes marquen entrar al cuestionario, ahí empieza a correr el tiempo, ¿ya? Eh, el entrar al cuestionario va a ser esto que está aquí, ¿ya? Que obviamente ahora nos está mostrando el mensaje que corresponde. Esto no les va a aparecer aquí, aquí me parece que aparece un mensaje como comenzar cuestionario, realizar el intento, algo parecido, ¿ya? Para que ahí lo busquen, ¿ya? Pero ahora sí, voy con con las instrucciones de este cuestionario. Bueno, eso es obvio porque ya lo sabemos, ¿ya? Pero esta sí me interesa. De hecho, se las voy a mostrar, ¿ah? El cuestionario trae preguntas de opción múltiple, ya que son conceptuales y se dan cuenta que no tienen mucho peso, pero bueno, algo de puntaje tienen, ¿ya? Ahí hay que tener súper claro las fórmulas, las cosas que nosotros recién vimos, etcétera. Pero eso es concepto nomás, ¿ya? Eh, Hay dos preguntas, estoy hablando de esto que está acá abajo, ¿ya? Hay dos preguntas que son de desarrollo, que se las voy a mostrar en un par de minutos más, ¿ya? ¿Qué quiero que hagan? Es que las preguntas las lean. Yo asumo, pueden usar el Telegram del curso para ello, yo asumo de que como es un control, es más, yo lo veo más como trabajo esto. Yo asumo que ustedes tienen grupos de trabajo o tienen contacto o los WhatsApp de sus compañeros. Entonces, sería súper bueno que debatieran esas preguntas de desarrollo. Ojo que si alguien está absolutamente aislado, cosa que no creo, pero también si toma la materia podría llegar a la respuesta que corresponde. Entonces, ¿qué te pareció la pregunta uno? ¿Qué enfoque tienes tú? Todas esas cosas son absolutamente válidas y de hecho me gustaría mucho que la hicieran, ¿ya? Pero lo que deben tener mucho cuidado es que no vaya a pasar lo mismo que el IMASEC, ¿ya? La definición del IMASEC. Si me llegan preguntas que son iguales a otras, eso es copia. Y cuando yo detecte la copia, eso es un 1 para todo el control de golpe, ¿ya? Como son preguntas de redacción, no es problema que uno comparta opiniones. Nunca lo va a hacer, ¿ya? Porque esto es como un trabajo para la casa, ¿ya? Pero tengan mucho cuidado. Y les repito, ¿ah? Pueden usar el Telegram del curso, ¿ya? La verdad es que si lo hacen a mí me sirve porque voy viendo que van comentando, dónde hay errores, etcétera, ¿ya? Pero si no, los WhatsApp que ustedes tengan, los correos electrónicos, bueno, ahí verán, ¿ya? Pero ¿dónde hay que tener cuidado aquí o cómo uno se puede proteger? ¿Ya? No cometan el error de que yo voy a poner en la pregunta 8 esto y van y lo copian. Porque si lo levantan por un grupo WhatsApp, lo levantan por Telegram, lo va a poder pescar cualquiera y va a creer que cambiando dos o tres palabras, cuatro palabras y una coma por aquí y un punto por allá, esa cuestión no es copia. Los programas detectan esas cosas, ¿ya? Que fue lo que pasó con la actividad la anterior, en donde estaba esa cosa de la definición del IMASEC, ¿ya? Y ahí casi todos cayeron en que copiaron. O puede que esto, yo nunca lo reviso, aunque no creo, las preguntas que les voy a mostrar, puede que en alguna parte estén desarrolladas, ¿ya? O relativamente parecidas, ¿ya? Si ustedes cometen el error de pescar eso, copiarlo y pegarlo en la respuesta, cambiándole tres palabras, los programas igual los van a detectar. Entonces, pongan ojo con eso. Para mí lo ideal es que hagan un debate de las preguntas de desarrollo, ¿ya? Porque creo que comparar lo que uno opina con otra persona sirve mucho, ¿ya? Además que puede reforzar y aclarar algún error que ustedes puedan tener, ¿ya? Eh, Cuando redacten, ¿ya? La idea, porque se los voy a explicar en un ratito más, la idea es que, como van a saber cuáles son las preguntas, no se meten al control, sino que lo pueden hacer en Word. Entonces uno redacta, que no tenga problemas de ortografía, que esté utilizando lenguaje técnico, ¿ya? Entonces preparo la respuesta y después, cuando ya la tengo lista, ¿ya? Que es lo que aparece acá abajo, ahí me meto al control. De hecho, si lo hacen así, el control tiene un tiempo total de una hora, les va a sobrar.
en el otro curso de macro, que es el que viene después de este, también les di 1 hora y ya me mandaron la respuesta y se demoraban 5 minutos. Ellos tenían más preguntas de desarrollo, obviamente, porque es un poquito más complejo de lo que nosotros vemos, pero hicieron en Word todo. No he revisado si tienen copia o no, pero hicieron en Word todo, entonces cuando ingresaron, solamente copiaron y pegaron, ¿ya? Los resultados de uno, pero pongan harto ojo, ¿ya? Con lo que yo les comenté acá, ¿ya? Las preguntas de redacción, si cada cual utiliza su idea y cada cual la redacta, no van a tener problemas. Pero si se pasan, el culpable es tanto como el que lo envía como el que lo copió, ¿ya? Y los dos van a tener un 1, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Les voy a mostrar en unos minutos más las preguntas de desarrollo. Entonces, como ustedes tienen desde, ¿ya?, el 8 de mayo, hoy día a las 2, hasta el 9 de mayo, mañana al mediodía, ustedes tienen todo ese periodo de tiempo para ingresar al control, organícense bien, hagan las preguntas de desarrollo en Word, esa es una sugerencia, tengan la materia clara, ya estudiada, ¿ya? Y una vez que ya estoy bien con todo, algunos a lo mejor tienen el estudio más preparado, otros no tanto, una vez que estoy bien con todo, ahí me meto acá, que va a aparecer un mensaje que no es, obviamente es. Y ahí se meten a hacer el control. Entonces, cuando les salgan las preguntas de cálculo, como las que vimos en la clase pasada y anterior, me refiero a la ayudantía, y anteriores, ustedes tienen la fórmula a mano, la calculadora lista, y la hacen. No se van a demorar, les aseguro, 5 minutos, con suerte 10 minutos, si es que se pierden en algo, pero no deberían tener mayores problemas. ¿Ya? ¿Estamos claros con las instrucciones generales? Porque quiero ir a mostrar las preguntas. Muchachos, ¿sí o no? Sí, profe. Ya, miren, Sí, profe. en las preguntas, una vez que termine la próxima clase y para que sea transparente para todas, yo sé que esto que está aquí no les aparece a ustedes, pero les comento, la otra clase la termino a la 1 y tanto. Cuando la termine, esto se va a habilitar y ahí va a aparecer preguntas control 1, ¿ya? Están en PDF, pero obviamente uno las puede, de hecho, si la quieren copiar lo hacen, si no, no. ¿Ya? La pueden copiar para que ustedes las puedan redactar. Esas preguntas de todas maneras se las voy a mostrar ahora. No vamos a cerrar esto, denme un minutito. Son estas que están acá, ¿ya? ¿Ya? Tal cual, ¿ya? Son iguales para todos, pero no van a ser siempre las mismas respuestas. Entonces se las quiero leer porque no quiero generar problemas de malinterpretación, ¿ya? La idea, la pregunta es, señale si la siguiente frase, que es obviamente la que está ahí, ¿ya?, es verdadera o falsa. Recuerden que dejamos súper claro en una clase que estábamos revisando actividades previas, que para que algo sea verdadero se tiene que cumplir absolutamente al 100%, ¿ya? Al revés, para que algo sea falso, basta que una cosa se caiga. ¿Ok? Entonces, la respuesta general de esta pregunta, estoy hablando de la pregunta 1, es, y de hecho le va a aparecer cuando se ingresen al aula virtual, la frase es, y ustedes ponen ahí verdadera o falsa. No hay ambigüedades, ninguna de las dos preguntas, a veces no, ¿ya? O son verdaderas, se cumplen al 100%, o son falsas. Que alguien ponga verdadero y en realidad es verdadero, pero no lo justifica bien, no hay puntaje. Lo que es relevante es esto que está acá, que expliquen por qué, ¿ya? Eso es relevante, eso es lo que entrega puntaje, no poner verdadero y falso, ¿ya? El verdadero y falso es solamente para que haya coherencia entre lo que ustedes van a explicar y lo que me afirman en la frase, ¿ya? Les quiero explicar y ahora sí voy con las preguntas. Les quiero explicar la pregunta 1 y en 5 minutos y en un ratito más les explico la pregunta 2, ¿ya? Dice, en una economía cualquiera, ¿ya? El monto, es decir, si ustedes calculan en los gráficos que yo les mostré, si yo les paso el Excel, el consumo total de Chile es 444. A eso se refiere el monto, el número, ¿ya? El monto del consumo total no tiene nada que ver con el monto de la demanda interna. Eso es lo que me está mencionando esta frase, ¿ya? ¿Por qué? Porque en algunos casos el consumo total va a ser menor a la demanda interna. Yo podría encontrar otra economía en la cual
el consumo total es lo mismo que la demanda interna, el monto. Me dio 500, el otro también me dio 500. Y a lo mejor también es factible, completamente factible, que en otra economía el consumo total, que me dio 600, sea menor a la demanda interna que dio 800. Eso es lo que está afirmándose ahí. Y eso o es verdadero o es falso. Si uno responde que es verdadero, tiene que entregar los argumentos de por qué es verdadero. Recuerden, para que sea verdadero, todo se cumple. ¿Ya? Si uno dice que esto es falso, tiene que entregar el argumento. A lo mejor hay una de estas cosas que se cae. ¿Ya? Si eso es falso, entonces yo tengo que concentrarme en eso que se cae. ¿Ya? Esto es falso porque esta cosa aquí no puede pasar. ¿Ok? ¿Me entienden la idea? Obviamente no puedo entrar en el detalle de esto, porque esto es lo que ustedes tienen que ¿cómo se llama? Que desarrollar. Entonces, la verdad, y vuelvo a repetir lo mismo, a mí me interesaría mucho que ustedes debatieran esto, ¿ya? Opiniones van, opiniones vienen, etcétera, etcétera. Eso háganlo con toda libertad y pueden ocupar el Telegram del curso si quieren mandar un debate general, ni un problema, para eso están esos medios. Si lo quieren hacer a través de sus propios WhatsApp y correo electrónico, bueno, a mí ahí yo no puedo ver, no puedo retroalimentar, ¿ya? Pero debátanlo, pero cuidado con la respuesta es mía. Si la levantan, bueno, una vez que uno levanta una cuestión a un medio digital, ya pierde absolutamente control de él, ¿ya? La segunda pregunta es re parecida, pero no es exactamente igual, ¿ya? Dice lo mismo, tengo que señalar cuando esté en el control si esto es verdadero o falso. Por lo tanto, no hay ambigüedades nuevamente, no hay una veces sí, a veces no. O es verdadero o es falso, se lo aseguro. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? En una economía cualquiera, la demanda interna, yo podría observar un ejemplo de una demanda interna, veo Alemania, la demanda interna es 440. A lo mejor es exactamente igual al PIB, ¿ya? Que también me da 440. A lo mejor puede haber otras economías donde la demanda interna es de 500 y el PIB es de 800, y a lo mejor hay otras economías donde la demanda interna es de 600 y el PIB es más bajo, 500, ¿ya? ¿Se puede dar eso? ¿Ya? Si se puede dar, es verdadera. Si no se puede dar, es falsa. ¿Ya? Entonces, recuerden, si es verdadera, entonces yo tengo que explicar esto sí, podría ser, también esto, todo se puede dar, esto por lo tanto es verdadera. Si es falsa, no, se está cayendo en tal cuestión. Y con eso basta para que sea falsa, ¿ya? Esas son las preguntas, igual traté de alargar un poco para que tengan un tiempo de anotar, porque más tarde las voy a liberar, ¿ya? Pero no van a tener ninguna novedad, ¿ya? Eso es lo que va a entrar en el control como pregunta de desarrollo, ¿ya? Bien, ¿dudas? Porque yo ahora ya voy cerrando. Parece que no. No, Me profe. parece que no. Ya. Entonces, muchachos, recuerden, tienen los plazos, no se metan a tontas y a locas a tratar de hacer el control, tengan estudiado el material, hagan las preguntas de desarrollo que recién vimos, tengan las listas en Word y ahí, cuidado que no las filtren, y ahí las copian y las pegan, y la hora que tienen ahí disponible les va a alcanzar. Además, recuerden que si en alguna eventualidad tienen algún problema de conexión, el sistema va a solamente dejar registrado el tiempo que estuvieron conectados, ¿ya? Ahora, si alguno de ustedes deja abierto el cuestionario, la pantalla, y viene su hermano chico, le pone empezar, y ustedes van a comprar pan, ese no es problema del aula. Entonces pongan ojo, cuando hagan el Profe, cuestionario estén tranquilitos, ¿ya? profe, el otro día estábamos haciendo un control de inglés pre y el ¿Mm? sistema como que se cayó porque decía que estaba en mantenimiento y no se quedó hasta el tiempo que uno quedó. Seguía corriendo el tiempo, si después, como a la media hora después, teníamos una hora parece, y a la media hora después o sea, volvió el sistema y todo, y me quedaban como 4 o 5 minutos. Claro, pero eso con el cuestionario, que la herramienta que yo estoy utilizando, no sucede. Con otras cosas sí, ¿ya? Pero es Pero que la tengan, profe subió el control ahí mismo, como usted lo subió, como las otras actividades también que hemos hecho. esta herramienta, no, si yo en la otra, esta que tiene este signo, no hace eso.
Si a, Ya. si a ustedes les baja, lo que tienen que tener cuidado, no sé si supieron el martes, bajó la señal de internet. El martes, No. sí, el martes hubo una baja de la señal de internet, a mí me pasó, tenía que ser ayudantía en otro curso. Si eso les pasa, no, yo les recomiendo que no se metan. La idea es que esté abierto durante, a ver, me explico. Fíjate que esta actividad tiene otro icono, ¿ya? Sí, ese es el icono. Esta que está acá toma en cuenta eso. Si se les cae la señal, porque me pasó en el otro curso, ¿ya? No me refiero a macro, ¿ah? Entonces yo sé que opera y por eso prefiero usar esa, ¿ya? Eh, ya, vuelvo acá. Eh, Me perdí. Lo que sí es que, como está abierto durante casi 24 horas, lo que yo les recomiendo es que cuando vayan a hacer esto, lo hagan cuando estén tranquilos. Pues yo no sé las realidades de cada uno, ¿ya? Entonces, hay como momentos en los cuales la señal de mi casa a lo mejor está mejor que otra. Háganlo ahí, ¿ya? Pero pueden trabajar en la pregunta de desarrollo antes, ¿ya? En el otro curso donde ya he tomado control con esto, me doy cuenta, porque a mí me registra cuánto están respondiendo, que cada uno tiene sus propios horarios, ¿ya? Entonces, organícense ahí. Esa hora, ¿ya? Ocúpenla, que es tiempo más que suficiente, les aseguro, no se van a demorar más de 5 minutos. Si la pregunta de desarrollo la tienen lista y estudiaron, más de 5 minutos en contestar eso no les va a tomar, ¿ya? Bien. ¿Estamos? ¿Dudas? Sí, profe. Profe, le puedo hacer otra consulta, pero no tiene nada que ver con la materia, sino con la biblioteca online de la U. Es que ayer estaba intentando buscar un libro y no pude porque me decía que había como que iniciar sesión, pero en el portal de la biblioteca no sale en ninguna parte donde iniciar sesión, entonces como que no sé. Tienen que buscarlo en las páginas de soporte, no, yo no tengo idea de eso. Soporte no sé cuánto, soporte cloud, esos son los que le aclaran eso. Ahora, Ah, te soy sincero, yo los libros los busco por internet y siempre he pillado todo. ya. No, sí. Gracias, profe. Sí, búscalo o ocupa los medios que ustedes tienen, alguien sabe de una página donde, lo que sí es que nosotros no podemos subir esas cosas por el aula porque tiene un problema de copyright, porque obviamente no se puede, ¿ya? Pero no, yo creo que esa cuestión de la biblioteca, ahora los libros uno se los consigue en todos lados, ¿ya? Ya muchachos, dejamos esto hasta acá entonces. Lo último no debería lo ni grabado.